Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. En esta ocasión, en esta mañana, nos vamos a detener en el versículo 39 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice la palabra del Señor. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo cierto es que no sabemos cuánto tiempo estuvo Noé construyendo el arca que Dios le mandó. Bueno, hay personas que dicen que fueron 120 años, otros creen que fueron unos años menos, pero la realidad es que la Biblia no da un número exacto de tiempo. Vamos a ver qué dice la Biblia. En Génesis capítulo 5, versículo 32, se nos muestra que Noé tenía 500 años cuando Dios le hace el llamado a construir el arca. Más adelante, en Génesis capítulo 7 y en el versículo 6, se nos informa que cuando el diluvio vino sobre la tierra, Noé tenía alrededor de unos 600 años. Por lo tanto, podemos deducir que hay un intervalo de unos 100 años entre el comienzo y entre el diluvio. Y como veíamos ayer miércoles, Noé no solamente se dedicó a construir el arca, sino que también él era pregonero de justicia de Dios. Noé predicaba del juicio que iba a venir. Pero en este versículo, Jesús dice que aquella generación no entendieron. Ahora bien, aquí surgen dos puntos de vista diferentes. Por una parte, puede ser que aquellas personas no entendieran porque quizá Noé no se hacía entender. Puede ser que él no era un buen predicador y la posibilidad es que no sabía transmitir el mensaje de una manera correcta. Pero claro, decir esto sería un absoluto disparate. Cuando Jesús dice que no entendieron, este verbo entender está apuntando hacia no está apuntando hacia una falta de información, sino más bien hacia un rechazo de una manera consciente que tenía la gente. En la Biblia muchas veces no entender significa literalmente no querer aceptar. De hecho, la lógica nos lleva a interpretar estas palabras de una manera diferente. Es decir, que la lógica nos dice que Noé fue un buen pregonero. Pero el problema estuvo en que la gente no tenía nada de interés en aceptar y en recibir ese mensaje. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios nunca enviaría un juicio sin haber dado antes la advertencia sobre ese juicio. Y esto lo encontramos en todos los casos bíblicos. Por ejemplo, antes de enviar su juicio sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra, encontramos que Dios mismo dice en Génesis, en el capítulo 18, versículo 17, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y vemos de ahí en adelante cómo Dios le transmite toda la información a Abraham. Lo mismo sucede con Lot, que vivía allí en Sodoma. Antes de enviar el juicio, le advierte y le da la opción de abandonar ese lugar. Vemos también este patrón, por ejemplo, en la historia de Jonás. Dios iba a traer un juicio sobre la ciudad de Nínive, pero antes de enviar ese juicio, llamó al profeta Jonás para advertir a esta nación. Podríamos hablar también, por ejemplo, de las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? De cómo Dios, a través de Moisés, advirtió a Faraón sobre lo que había de venir. Cuando nosotros leemos el libro de Jeremías, allí encontramos que el ministerio de este hombre, de Jeremías, fue hacer un llamado de arrepentimiento al pueblo, porque les estaba advirtiendo de la destrucción que vendría sobre ellos si no se arrepentían. Y al final, claro, como no se arrepintieron, Babilonia destruye Jerusalén. Bueno, y así podríamos seguir poniendo muchísimos ejemplos bíblicos más de cómo Dios, antes de un juicio, advierte a todas las personas. Es un patrón que se repite siempre. Dios observa el pecado, Dios envía advertencia, Dios concede un tiempo de arrepentimiento y si no hay ese arrepentimiento, entonces es cuando viene el juicio. Y en los días de Noé, la gente no quiso entender esta advertencia, no la quiso recibir.
Ellos pasaron de ella literalmente. Les dio absolutamente igual lo que Dios estaba diciendo. Bueno, más bien lo que Dios les estaba advirtiendo. Y Jesús nos dice en este versículo 39 que sucederá lo mismo los días previos a su venida. Serán días donde muchos estaremos advirtiendo sobre este juicio que ha de venir sobre la tierra, donde miles o millones de creyentes vamos a estar haciendo un permanente llamado al arrepentimiento a todas las personas. Pero desgraciadamente sabemos que mucha gente no harán caso a estas advertencias. Y a mí me da mucha pena ver cómo el ser humano está rodeado de esto, de advertencias. Advertencias que no solamente demuestran la existencia de Dios, sino de lo que ha de venir sobre la tierra. Y aún así estas personas viven sus vidas haciéndole caso omiso a estas advertencias. Viven totalmente desinteresados por las cosas de Dios. ¿Y sabes qué me enseña a mí esto? Que a pesar de que Dios habla, advierte y revela lo que ha de suceder, aún con todo eso, Dios no obliga a nadie a recibir su mensaje. Noé no conocía ni el día ni la hora de cuándo iba a venir el diluvio, pero él sí sabía interpretar los tiempos debido a las señales del arca. Noé sabía que hasta que ese arca no estuviera terminada, el diluvio no iba a venir. Y lo mismo nos pasa a nosotros a día de hoy, ¿verdad? Nosotros no sabemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos interpretar los tiempos por todas las señales que Dios nos muestra en su palabra. Presta atención a las palabras que Jesús está usando en este versículo 39, cuando dice que ellos no entendieron y entonces cuando vino el diluvio se los llevó a todos. Y mi pregunta es, ¿por qué se los llevó? Pues se los llevó porque no estaban donde tenían que estar, que era dentro del arca. O mejor dicho, ellos estaban donde no tenían que estar. Y hay gente a día de hoy que está donde no tiene que estar. Hay personas que saben perfectamente que están en lugares donde no tienen que estar. Están con personas con las que no tienen que estar. Y peor aún, no están donde sí saben que tienen que estar. Conozco mucha gente que saben y reconocen que Dios les está llamando, pero aún con ese conocimiento no responden a ese llamado. Dios les está advirtiendo para que vengan al arca de salvación, para que vengan a la casa de Dios. Les está haciendo ese último llamado para que entreguen por completo su vida y su corazón al Señor Jesucristo. Pero por alguna razón que no logro entender, ellos no le están haciendo caso a esta advertencia y siguen viviendo sus vidas como si nada fuera a ocurrir, ajenos a esta realidad. Pero Jesús vuelve a recordarnos una vez más en el versículo de hoy que así será la venida del Hijo del Hombre. Recuerda que en un día Él volverá por su preciosa iglesia. Y cuando eso ocurra, habrá gente que se ha preparado para ese momento. Pero desgraciadamente, ¿sabes qué? También habrá personas insensatas que han sido totalmente indiferentes a la advertencia de Dios. Vuelvo y repito a decirte lo mismo que te he dicho durante lo largo de este devocional. Todos estamos siendo advertidos. Toda persona, esté donde esté, sabe que Dios nos está haciendo un llamado al arrepentimiento. Aquí no se trata de falta de información. No. Aquí de lo que estamos hablando muchas veces es de falta de interés por parte de algunos. Por lo tanto, el que no tiene interés aquí y ahora por las cosas de Dios, no puede pretender tenerlo en el día en que Jesús venga por su amada iglesia. Por eso, por tu bien, tómate un instante ahora mismo para arrepentirte de tus pecados y para que le entregues de una vez por todas tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos, Señor. Quiero orar en esta mañana, Señor, por todas aquellas personas que reconocen que tú les estás llamando. Pueden identificar clarísimamente
que tú los estás llamando, pero por alguna razón todavía ellos no han respondido de una manera positiva a ese llamado. Oro, Señor, para que toques sus corazones y ellos se rindan por completo delante de ti. Que ellos crean en su corazón y ellos confiesen con sus labios que tú eres el Señor, que tú resucitaste entre los muertos y que tú eres el único camino que nos lleva a la vida eterna. Padre, gracias te damos por este día, gracias por guardarnos, por bendecirnos, gracias por tanta misericordia derramada sobre nuestra vida, Señor. Te amamos y te bendecimos, mi Dios, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.